primera vez, por razones obvias, tiene que estar en la virtualidad. Y cuando pensamos en las mesas que podemos organizar con Ángel, uno de los temas que obviamente nos importa y que francamente casi se pone como una permanente en las programaciones es el tema de la influencia china. Nosotros vemos ya a nivel latinoamericano y más aún a nivel internacional cada vez más discusión sobre el rol geopolítico, geoestratégico de China en la región, con las implicancias que las posturas cada vez más agresivas tienen en el fondo, para las democracias internacionales y para el conjunto de ellas, para los organismos internacionales. Y sentimos de que hay una falta de debate todavía en la academia y entre los políticos y entre también la prensa sobre el rol de China en la región. Debate que, por cierto, puede tener diferentes puntos de vista. Eso es parte de los países democráticos que se fomenta y aprecia discusiones sobre temas, pero lo importante es que se discuten y que están a la luz pública y que también sabemos qué agendas hay detrás de algunas palabras que siempre se repiten de parte de China. Nosotros hemos empezado con este tema sobre todo con un foco en los partidos políticos, porque hemos notado que los partidos políticos mismos, como ustedes saben, nuestra tarea como programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina es justamente el fortalecimiento de la democracia a través de los partidos políticos. Hemos notado que han sido blanco de mucha diplomacia por parte del Partido Comunista Chino, que le están haciendo un montón de ofertas y acercamientos, y sentimos que era necesario trabajar esto, porque no hemos encontrado ningún estudio, ningún paper que se focaliza especialmente en este tema de las relaciones entre el Partido Comunista Chino y los partidos políticos en América Latina. Y nos sentimos muy afortunados que hemos encontrado en Juan Pablo Cardenal un aliado en el trabajo de ese tema, que no solamente lo ha hecho de una manera muy contundente, sino de una forma también muy leíble y muy entendible, porque es un tema que se debe discutir obviamente por la academia, pero también más allá de ella, digamos, como tema en la sociedad. Sentimos que es un aporte a la discusión y sentimos que es importante de que es un aporte que está escuchado. Así que agradecemos a Juan Pablo de acompañarnos hoy. También agradecemos a los dos panelistas que también nos están apoyando. De un lado, Daniela Guerra de la Universidad de la República y secretaria general de la sección uruguaya de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, y Diego Telias, quien hace un doctorado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Voy a dar unos 20 minutos a Juan Pablo primero y después dar un espacio a los comentarios para después pasar, ojalá, a tener una discusión, un debate sobre el tema. Otra vez, muchas gracias y ojalá que tengamos una buena discusión. Juan Pablo, tú tienes la palabra. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, quiero empezar agradeciendo al Congreso Uruguayo de Ciencia Política y a la Fundación Konrad Adenauer que me hayan brindado esta oportunidad de participar en esta ponencia y de compartir mi experiencia y mi conocimiento sobre China, ¿no? Quiero arrancar con dos comentarios preliminares. El primero es que no soy politólogo, yo soy ni académico, soy periodista, lo que me pone en una posición de inferioridad con respecto a todos vosotros. Pero me parece importante que entendáis que bueno, yo llevo desde el año 2003 siguiendo China. Fui periodista, fui corresponsal de 2 medios españoles en China durante 10 años y después de eso
estuve siguiendo la internacionalización de China en unos 40 países durante bastantes años, ¿no? Viendo sobre el terreno el impacto de las inversiones, de los proyectos de infraestructura y de los préstamos chinos a nivel local, ¿no? Entonces, quiero apuntar que mi diagnóstico sobre China está muy basado en esa experiencia, ¿no? Y obviamente también en mi manera de ver el mundo y entender la vida. Pero lo digo no como una posición defensiva, sino por el hecho de que bueno, hay gente que tiene otros diagnósticos y desde luego mi diagnóstico está basado en mi experiencia y en mi conocimiento y no tengo respuestas para todos ni mucho menos estoy en posesión de la verdad. Ese es mi primer comentario preliminar. El segundo es bueno, agradecer especialmente a Sebastián que me diera la oportunidad de trabajar en esta investigación, porque casualmente, pese a llevar pues, 17, 18 años dedicado a China, pues un poco por la complejidad no solo de la cultura, de la historia, del sistema político, etcétera, en China, sino también por la falta de transparencia de las instituciones chinas y por no hablar del Partido Comunista, pues yo siempre me había dedicado, o fundamentalmente me había dedicado a seguir a las instituciones del Estado, ¿no? Y quizá con esta investigación, por primera vez, bueno, me pude dedicar más a fondo. Y yo me parece un tema a apuntar que alguien que ha estado tan metido en el mundo chino como yo en estos últimos años, pues fue toda una sorpresa, ¿no? El ver la capacidad que tiene el Partido Comunista Chino de entablar relaciones, en este caso con otros partidos políticos de América Latina, y cómo esa actuación estaba completamente fuera de radar, ¿no? Una actividad silenciosa y que, sin embargo, en mi opinión, tiene bastante importancia, ¿no? Bueno, obviamente, el Partido Comunista, que es todavía, quizás es igual de complejo que el Estado, pero es todavía más opaco que el Estado, ¿no? Porque hay instituciones del Estado que tienen una cierta transparencia. Pero al final tenemos que entender que para tener un buen diagnóstico de China, a quien hay que mirar realmente no es tanto al Estado, que también, como al partido, ¿no? Porque de hecho el Estado está completamente subyugado al partido, ¿no? Y eso se vio, por ejemplo, en el primer encuentro que hubo en Alaska entre la delegación china y la delegación de Estados Unidos, la primera desde Biden, y quien era el jefe de la delegación china no era el ministro de Asuntos Exteriores, sino que era uno de los miembros importantes del Partido Comunista, que es el que lleva la política exterior, ¿no? Dicho esto, quiero continuar con dar más que centrarnos específicamente en el informe, quiero dar un poco de contexto, ¿no? Primero, un poco de contexto regional, ¿no? Así en dos pinceladas. Pongámonos en el año 2000, ¿no? A partir del año 2000. Tenemos dos acontecimientos importantes, entre muchos otros, puede ser el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, la crisis del 2008 y el posterior repliegue que ha habido de Estados Unidos y quizá de Europa en la región en estos últimos 20 años. Al mismo tiempo, en el año 2001-2002 es cuando China lanza su Go Out Strategy, su estrategia de salir afuera, que entre otras cosas, básicamente de lo que se trataba era de garantizar su suministro futuro de recursos naturales, porque los recursos naturales son clave para dos de los motores de la economía china, como son la urbanización de China y la fábrica del mundo, ¿no? Entonces América Latina se ha posicionado en estas dos últimas décadas o esta última década y media como un proveedor de recursos naturales para China. En estas dos décadas, China ha pasado, en el momento en que decide decide internacionalizarse y que América Latina es parte de esa internacionalización, y llega allí pues, con sus préstamos, con sus proyectos de infraestructura, con su modelo de desarrollo, con sus inversiones, etcétera,
pues en 2 décadas China ha pasado de ser un jugador secundario en la región a ser el socio principal de la mayoría de países latinoamericanos en términos de inversión, comercio, préstamos, construcción de proyectos de infraestructura, etcétera, ¿vale? Entonces, en este contexto en el que China, ya por esta presencia económica tan acusada, ya tiene una influencia política muy relevante, pues adicionalmente a eso decide en todo el mundo, pero es una campaña que la tiene en distintos lugares, pero la ejecuta de manera distinta porque se adapta a las circunstancias locales. Insisto, tiene en marcha una campaña para tratar, o una estrategia para tratar de ganar en influencia política, ¿no? Lo que para otros países o en otras ocasiones se ha hablado una estrategia de poder blando. En el caso de China hablamos de poder blando, hablamos de sharp power, de poder incisivo. Bueno, hay elementos de ambos, ¿no? Hay elementos por los que China ejerce su influencia a través de la atracción y de algunos de sus valores o de su historia o de su cultura, y de la persuasión. Pero fundamentalmente, y ese es un tema que yo he estudiado bastante en los últimos años, y de hecho soy uno de los que acuñó ese término, ¿no?, de sharp power cuando se publicó este informe en el año 2017, llegamos a esa conclusión porque no era ajustado decir que China estaba haciendo una campaña estrictamente de poder blando, porque había elementos o incorporaba la nocividad que emana de su sistema autoritario, ¿no? En términos, pues, desde promoción del régimen hasta censura, no transparencia, no competición, por ejemplo, en las becas, no libertad de expresión. Tengo distintos ejemplos, apunto 2 así muy rápido. Cuando China ofrece a los medios de comunicación regionales llegar a acuerdos para producir contenidos, no vale cualquier contenido, han de ser contenidos, en tanto que están sufragados por China, pues hay temas que son off limits de esa producción, ¿no? O sea, un documental, por pensar algo de la situación real en el Tíbet, pues tiene nulas posibilidades de que sea uno de los proyectos audiovisuales que China está financiando y que están emitiendo algunas televisiones latinoamericanas. Otro ejemplo del que yo fui testigo es, yo estaba en una audiencia en un think tank de la región, en un think tank muy importante, en el que 2 académicos que habían sido invitados a China para ir a Tíbet, pues hicieron una exposición de la situación en el Tíbet, que cualquiera que la conoce un poco mejor, pues sabe que ahí faltaban cosas importantes, ¿no? No cuestiono ni la ideología ni la honestidad profesional de los académicos, simplemente lo apunto como ejemplo de cómo de efectivo y de cuán distinto es de lo que sería poder blando, ¿no? Obviamente esas personas fueron invitadas al Tíbet, pero no les fue permitido acceder a la disidencia tibetana, etcétera. Entonces, en su exposición como académicos de la situación en el Tíbet, pues había una parte de la foto que no estaba incluida, ¿no? Dicho esto, ¿en qué consiste esta campaña de estrategia de influencia política? Pues básicamente hay dos áreas, ¿no? Una es cierran acuerdos institucionales estables a golpe de talonario, quiero añadir, pues con distintos jugadores, pueden ser, como decía antes, con los medios de comunicación, en el mundo académico a través de la financiación de proyectos de investigación, a través de la apertura de institutos Confucio dentro de los campus de las universidades, por cierto, a través de becas que no son becas donde hay libre competencia, etcétera, ¿no? En segundo lugar, y es un tema que a mí me parece que les está funcionando extraordinariamente bien, es su programa de captación de las élites, ¿no? Élites políticas, académicas, periodísticas, diplomáticas, funcionariales, empresariales, etcétera, ¿no? ¿Y en qué consisten? Pues básicamente se trata de llevarlos a China, ¿no? De llevarlos con viajes pagados, en los que son, por resumirlo muy rápidamente, son viajes que vuelan en clase business, se alojan en hoteles de 5 estrellas, les llevan a ver la cara amable de China, ¿no?
lo impresionante que es la ciudad de Shanghái, los monumentos emblemáticos de la cultura china, los agasajan con la hospitalidad china y los llevan, pues, bueno, yo recuerdo las 2 primeras veces que fui a China, antes de instalarme allí, que yo me quedé absolutamente hipnotizado, ¿no? con lo que vi como turista, ¿no? Entonces, bueno, si ellos además, estas personas que viajan a China de la mano del partido o de la mano de las instituciones chinas, pues solo les enseñan la cara amable, pues obviamente reciben, bueno, pues, reciben un input en el que, como explicaba en el ejemplo del Tíbet, pues falta una parte de la foto, ¿no? Y además, bueno, como son, en el caso de los partidos políticos, pues les llevan a ver la sede del partido, les tratan con personas que tienen una gran formación, pues en este caso política o económica, en inglés, en español, en el idioma que haga falta, y básicamente les enseñan, como digo, lo bueno de China, les exponen realmente a la propaganda del régimen, con el objetivo de que estas personas, que son personas influyentes en sus ámbitos, en las sociedades de las que pertenecen, pues que se conviertan en embajadores de facto, ¿no? En que sean ellos los que en sus tribunas y en sus comparecencias públicas, pues de alguna manera trasladen el discurso que para China es importante, ¿no? También esto no es teoría, sino que China tiene claramente pues una serie de personas que forman en la región una red de aliados, y yo lo he seguido en algunos países de la región y tengo identificados a personas que han sido invitadas a esos viajes o han sido parte de ese programa de captación de élites y que luego han difundido esos conocimientos que han adquirido en esos viajes en sus tribunas o de la manera que ellos lo hagan, ¿no? ¿Quiénes son los que están haciendo eso? Bueno, esto es un esfuerzo coordinado por parte del Partido Comunista, del Estado y de otras instituciones más periféricas en la estructura del Partido-Estado. Y eso es importante porque por parte de los interlocutores extranjeros, esto pasa en todos los países, es muchas veces muy difícil identificar quiénes son esos otros interlocutores, ¿no? Estoy hablando de asociaciones regionales, asociaciones de amistad, universidades, think tanks, medios de comunicación, que son percibidos muchas veces como parte de la sociedad civil, pero que no lo son en China. En China forman completamente parte de la órbita del régimen, ¿no? Bueno, estos jugadores pues han hecho una gran inversión en recursos financieros y humanos. Y específicamente quiero hacer un par de apuntes sobre el informe y sobre esta parte más política de la diplomacia del Partido Comunista en América Latina con partidos regionales. Y a modo de datos, decir que primero el Partido Comunista está haciendo en torno a 400 encuentros al año con partidos políticos internacionales. Con América Latina están contabilizados en el informe 326 actos, eventos, encuentros entre el Partido Comunista y partidos políticos latinoamericanos, y estamos hablando de un recuento de mínimos, porque no hay la única fuente que verdaderamente ha seguido o ha registrado todos esos encuentros es precisamente la web del Partido Comunista Chino, ¿no? Por lo tanto, es verdad que hemos identificado algunos encuentros que no están contabilizados por el partido, pero que fueron divulgados en los medios de comunicación. En cualquier caso, queda bastante claro que es un recuento de mínimos, ¿no? En el entorno del COVID, muchos de esos encuentros, la mayoría, se han trasladado a un formato virtual y, por lo tanto, se han hecho muchísimos encuentros en los últimos 12, 18 meses al respecto. Aparte de eso, pues por poner un ejemplo, en el año 2017 se hizo un encuentro en Pekín presidido por Xi Jinping, en el que Xi Jinping dijo que iba a invitar el Partido Comunista a 15.000 políticos de todo el mundo en el siguiente lustro, ¿no? Y en ese encuentro específico en Pekín participaron 300 representantes políticos de 120 países, ¿no? Esto es parte de esta diplomacia, no es la única, pero básicamente estamos hablando de viajes a China, de visitas de delegaciones del partido a los distintos países latinoamericanos,
de organización de seminarios y conferencias de toda índole, últimamente vinculadas al COVID, pero también al tema de la franja de la ruta, por ejemplo. Y luego hay, por supuesto, también muchos viajes personalizados que podríamos encuadrar dentro de la órbita de ese programa de captación de las élites que os mencionaba, ¿no? Son encuentros que parecen protocolarios y muy corteses, pero que son importantes para China, están envueltos en una retórica de amistad. La amistad, en términos políticos, es una relación estratégica para Pekín. Eso es una cosa importante, no es una amistad desinteresada ni personal, sino que es política, ¿no? Y esa retórica además va acompañada pues, de un discurso de China como una oportunidad, de China como modelo de gestión, por ejemplo, en el entorno del COVID, de un discurso de China como modelo para la erradicación de la pobreza, etc., ¿no? De esto hablaremos dentro de un momento, cómo China en los últimos meses está difundiendo ese mensaje de la superioridad de su sistema político, ¿no? ¿Por qué hace esto China? Bueno, pues China básicamente, en concreto, ¿no? Lo de la diplomacia del partido, pero también la que hablaba antes, en general, la estrategia de poder incisivo, de poder blando que tiene China. Bueno, por un lado, proyectar una buena imagen, ¿no? Una imagen positiva de China, porque China considera que la imagen que tiene China, o la imagen negativa que pueda tener China, es una imagen difundida por los medios de comunicación occidentales que supuestamente pues, tienen el objetivo de difundir pues, los valores occidentales y de criticar y de arrinconar a China, ¿no? Eso es una primera idea. Por otro lado, quieren, como explicaba antes, pues tener una red de aliados, ¿no? En mi opinión, tiene que ver con consolidar una relación que en la mayoría de países o de las regiones del mundo es una relación asimétrica, y por lo tanto lo que ellos están buscando es tener un entorno amable, ¿no? El tercer punto es que China quiere monopolizar el discurso de la China actual, ¿no? Y eso es importante por lo que decía y por lo que diré después con respecto al déficit de conocimiento que hay de China en todo el mundo. Y luego importante que es que esta estrategia sirve para impulsar y para apoyar los objetivos de política exterior de China en un contexto más informal y más flexible, donde se pueden sacar temas más sensibles, y sirve también obviamente para trabajarse a personas que están cercanas a las personas que toman las decisiones, ¿no? En los gobiernos, etcétera, ¿no? Y por último, creo que hay un tema de legitimación por parte del Partido Comunista, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que hablaba antes de que presentan su sistema político como un sistema superior y ponen como ejemplo la supuesta buena gestión del gobierno chino en la crisis del COVID, en medio del caos que ha sido en el resto del mundo, incluidas las democracias consolidadas. También están ahora con un discurso muy fuerte con respecto a la erradicación de la pobreza, que eso tiene mucho recorrido en el mundo en desarrollo. Pero bueno, antes de eso, antes del COVID, estaban con un discurso con el mismo esquema, diría, pero con distinta narrativa, pero que tenía que ver pues, con su modelo de crecimiento, con cómo salieron de la crisis del 2008 más fuerte y más rápido que nadie, y en general pues ese discurso de la modernización de China, ¿no? de la transición desde el maoísmo, que China era uno de los países más pobres del mundo, a todo el tema del milagro chino hasta convertirse en la segunda economía del mundo, ¿no? Y esa es un poco la idea de por qué están con esta estrategia y con este discurso. El último punto que quiero abordar, y acabo de cumplir mis 20 minutos, pero necesito 1 o 2 minutos más, es porque me parece importante para cerrar un poco el círculo, que todo esto que he descrito está aconteciendo en un contexto de absoluto desconocimiento con respecto a China. Esto es una cosa que pasa en todo el mundo. Desde luego, la gente, el pueblo, digámoslo así,
tiene un desconocimiento enorme y tiran, pues obviamente, estereotipo con los temas de China, pero quizá más grave es que ese desconocimiento también es aplicable a las élites, ¿no? Creo que pasa en todo el mundo, creo que en América Latina es un poco más grave que en otras regiones. Tiene una explicación, creo que tiene que ver con la distancia geográfica, con los pocos vínculos históricos, por la poca relación económica que ha habido hasta recientemente. Pero el caso es que China nos conoce mucho mejor a nosotros que nosotros a China, lo usan a su favor, y esas élites, que son al final las que marcan un poco el camino, pues se encuentran primero seducidas por ese discurso de amistad y de ver a China como un ejemplo de desarrollo, bueno, incluso añadiría que como un ejemplo en determinados ámbitos de que uno puede desarrollarse a una media del 9% de media durante 30 años sin que haya democracia, ¿no? Eso es un discurso que ya empezamos a oír en determinados ámbitos, no solo de América Latina, también en Europa y en otros lugares, ¿no? Pero aparte de esta seducción, está el tema de que esas élites ven a China como una fuente de oportunidades, ¿no? Como un modelo, como una fuente para el desarrollo, una fuente para préstamos, para inversiones, para el comercio, etcétera, ¿no? Y además creen, erróneamente creo yo, que esas oportunidades solo van a fructificar si se crea el clima político propicio para Pekín, ¿no? De modo que lo que implica eso básicamente pues es una ausencia de crítica, pago de precios políticos, la no denuncia de excesos, por ejemplo, en las inversiones que tiene China en las industrias extractivas a lo largo y ancho de la región, el aceptar la falta de reciprocidad, el aceptar la falta de transparencia. Y todo eso, bueno, pues yo creo que en este contexto de desconocimiento por nuestra parte, vinculado a esos esfuerzos financieros y en recursos humanos que China tiene y la influencia que China tiene por ser la potencia que es, pues China está logrando que ese discurso se difunda o se divulga con muy pocas interferencias y poco a poco pues está logrando que esa idea de que este modelo suyo basado en el autoritarismo político, o sea, mezcla de autoritarismo político y efectividad económica, pues que es una receta válida para el mundo en desarrollo, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí con esto creo que es una exposición así a vista de pájaro de un poco de la presencia china y de su influencia a nivel político en América Latina. Muchas gracias, Juan Pablo, por este varido muy interesante. No quiero comentar yo, sino para eso tenemos comentaristas. Y empezamos, por favor, con Daniela Guerra. Bien, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu presentación. ¿Me escuchan bien? Sí. Muy bien. Bien, genial. Bueno, como me presentaron, para mí es un gusto acompañarlos en esta mesa como integrante de ALADA, sección Uruguay, agradecerles también la oportunidad de intercambiar en esta mesa a partir de la presentación de Juan Pablo. Mis comentarios serán breves, concretos, porque no soy especialista en temas de China, y los énfasis que voy a dar tienen que ver fundamentalmente con los ámbitos en los cuales sí estudio con vinculados a Asia o vinculados a economía mundial. De todos modos, entiendo que es muy positivo poder contar en este evento con espacios para dialogar sobre estos temas que son relevantes para América Latina, que son relevantes para Uruguay, y abordarlos desde distintas aristas, distintos énfasis y distintos enfoques. Quisiera señalar que los comentarios que realizaré además son a título personal, no comprometen a la asociación, y que ALADA, la sección Uruguay, se conformó este año y tiene el objetivo
de poder contribuir al desarrollo de los estudios de Asia y de África en el país, y en ese sentido hemos venido realizando y apoyando distintas actividades y participando en eventos. Yendo al tema que nos convoca en esta mesa, en torno al trabajo de Juan Pablo, voy a destacar 3 puntos. El primero de ellos es que entiendo que este trabajo tiene como objetivo justamente desde la plataforma de la Fundación contribuir a los debates y brindar información. Creo que lo logra, es muy interesante la información que presenta y es muy bienvenido estos espacios de diálogo plurales para el intercambio. En segundo lugar, quisiera, ya yendo al trabajo específicamente, creo que el autor plantea una mirada del tema en un documento que, como bien destacaba Sebastián, está muy bien estructurado, con un lenguaje muy claro y que resume una agenda de acciones que son insumos valiosos para pensar sobre la visión que tiene China sobre América Latina y sus relaciones políticas y económicas, y también sobre la visión de China y Asia que en general se construye o construimos desde nuestros distintos espacios. En línea a esto es importante también recuperar los aportes teóricos, que no son solo desde la ciencia política, que hoy estamos en un evento de esas características, sino también desde las relaciones internacionales, o sea, poder también analizar las acciones externas de los estados junto a las variables provenientes del sistema internacional, las variables internas y también desde las teorías de la decisión. El trabajo se centra en la segunda mitad del siglo XX, pero no podemos dejar de reconocer que es relativamente reciente el desarrollo de los estudios históricos y de larga duración en relación a estas regiones. Estudios como el de Bonalian, por ejemplo, explica el vacío justamente de trabajos históricos y el profundo arraigo del sesgo europacentrista en muchos de ellos. Este autor también es interesante porque nos trae 3 grandes fenómenos económicos que han marcado estas relaciones entre China y América Latina, brevemente comentarlas. La primera de ellas apunta al periodo colonial y a la conexión de los nodos portuarios claves que hace que China se convierta en el siglo XVI y al XVIII en un actor fundamental y en un depósito mundial de la plata americana para la construcción de la ruta de la seda china en todos los mercados de América hispana de aquellos años. El segundo fenómeno relacional que destaca el autor tiene que ver con lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XIX y la movilización de trabajadores chinos hacia diferentes enclaves socioeconómicos de América Latina, y eso producto obviamente del desarrollo del capitalismo europeo y de las élites económico-hispanas también en aquellos siglos. Y el último fenómeno que destaca este autor es el gran impacto de China, de la República Popular de China en América Latina y el Caribe a partir de la década de los 50, al igual que Juan Pablo, en donde aparece la exportación de las commodities y el papel protagónico en el desarrollo de la economía china, a partir de este nuevo polo económico en la globalización. Por supuesto que los megaproyectos chinos, conocidos como la Franja y la Ruta de la Seda, impulsado por Xi Jinping, concentra y sistematiza la inserción de China actual y a nivel continental, los mecanismos para establecer esas conexiones estructurales entre ambas economías, las economías continentales. Entonces, nos encontramos con una historia común de largo tiempo y fundamentalmente es importante destacar, seguir estudiando y construyendo marcos de análisis más profundos que no solamente nos acerquen a los aspectos económicos, comerciales y políticos, sino también poder recuperar a partir de diferentes fuentes, conexiones que muchas veces se pierden de vista en lo que ha sido históricamente el relacionamiento entre ambas regiones. El segundo punto que quería traer esta tarde, como bien destaca Juan Pablo, entre la década de los 70 y los 80 se establecen lazos diplomáticos con la mayoría de nuestros países de América, de la región, y con Uruguay lo hace en el primer gobierno de regreso a la democracia, en 1988, y posteriormente, en 2016, se firma esa asociación estratégica y el memorándum de entendimiento de cooperación en el marco de la Franja y de la Ruta en el año 2018.
Son varios autores, no voy a citarlos a todos, pero sí coinciden en que a partir de la década de los 90 y a principios del siglo XXI, ¿verdad?, es que se consolida ese intercambio comercial, pero también de cooperación económica, de ciencia, de tecnología, educación y cultura. Herrera, que es uno de los autores que cito, habla de que la inserción de China en Latinoamérica se basó en esa política de aproximación y complejizarían crecientemente las relaciones entre estos estados e incluso los bloques regionales, ¿no? Entonces, en el plano político y diplomático, ¿verdad?, las interacciones entre ambos países, entre ambas regiones, perdón, ha ido creciendo, y esto ha ido construyendo esos vínculos que están favorecidos también por la ausencia de conflictos históricos entre ambas regiones. Ahora bien, también es cierto que observamos un amplio abanico de actores latinoamericanos que apoyan las relaciones con China, que hablan desde un enfoque más pragmático, desde Latinoamérica, vistas a esas oportunidades comerciales y de inversión. Entonces, vemos que es importante pensar en estas relaciones multidireccionales, multifacéticas y también multiactorales, como ya vimos, involucra a las percepciones, los intereses, las visiones de dirigentes, de órganos legislativos nacionales, locales, partidos políticos, gobiernos locales, empresarios y también cámaras empresariales. Por último, y con esto ya termino, nos dejan varias interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre China y Latinoamérica, y creo que en el contexto que estamos atravesando de transición global, y desde los temas que uno ha ido estudiando, pensar no solamente en las relaciones de China con Latinoamérica, sino también de Estados Unidos con Latinoamérica. No podemos perder de vista el contexto de extractivismo dominante, y eso tiene que ver con las políticas de expansión a la hora de adquirir tierras, o de la cooperación en áreas estratégicas, o de la presencia militar en la región. Sin perder de vista, además, las acciones entonces de esos otros actores, Estados Unidos, la Unión Europea, y por supuesto, para América Latina, entonces, la interrogante fundamental será cómo alcanzar ese posicionamiento estratégico para afrontar y aprovechar estratégicamente este contexto que se avecina. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Daniela, por tu comentario. Por cierto, es interesante esto lo que dices, especialmente también el tema del marco de análisis histórico, que todavía hay mucho. O sea, basta con decir que Xi Jinping basa sus nuevas políticas, sus estrategias del Chinese Dream, como lo llaman, ¿no?, el sueño chino, mucho en la historia. Y mucho de ese discurso tiene que ver, obviamente, con, de alguna manera, hacer una conexión con lo que fue la China imperial. Y eso, claramente, hay que mencionarlo y tenerlo claro, y hay que entenderlo todo, por lo cual creo que eso y otras cosas que dijiste fueron muy interesantes. Entonces, voy a dar la palabra a nuestro segundo comentarista, por favor. Gracias, Sebastián. Diego, adelante. Bien. ¿Se escucha bien? Sí. Dale, gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Ángel, Sebastián. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes, con Juan Pablo, por supuesto, y con Daniela. Muy interesante la presentación y el informe de Juan Pablo, así como otros de sus trabajos. A ver, yo voy a estructurar mi comentario en base a cómo podríamos insertar este informe en ciertos debates que se están dando en la literatura de las relaciones internacionales, en las relaciones entre China y América Latina, y también sobre algunas líneas de investigación que estoy empezando a desarrollar en el marco de mi doctorado. Considero que presentar cierta literatura que discute estos temas nos permitirá, y permitirá también a todos y a todas también poner en contexto, pensar algunos de los puntos que nos trae Juan Pablo, muy interesantes. Así que de esa manera voy a
También, como Daniela, voy a plantear 3 puntos, yendo de lo más general a lo más específico. Cualquier cosa, si me llego a extender el tiempo, me avisa Sebastián, pero me imagino que no. El primer punto es pensar cómo este crecimiento de China se ha interpretado desde las distintas teorías de las relaciones internacionales y cómo llegamos a lo que considero hoy que es una de las discusiones centrales hoy en la literatura de relaciones internacionales con respecto a China, que es el debate sobre China y el orden internacional, ¿no? Esto ya lo plantea Juan Pablo, no lo voy a repetir, pero sin dudas a partir de los años 2000, el crecimiento económico de China, su relevancia en la escena mundial, ha generado un amplio debate sobre el rol de China en el sistema internacional, y ahí desde las distintas teorías de las relaciones internacionales se ha interpretado de distintas maneras el crecimiento de China, si ese crecimiento iba a ser pacífico, por ejemplo, cómo podría darse cierta competencia con Estados Unidos. Allí los trabajos de los teóricos más clásicos, ¿no? de las distintas teorías, Mearsheimer desde el realismo, Eikenberry desde una mirada más liberal, incluso el trabajo de Johnston con una mirada un poco constructivista o constructivista, de hecho, sobre cómo puede afectar este crecimiento de China al sistema internacional. También es muy recordado ese trabajo de Allison, ¿no? De si China y Estados Unidos iban a poder escapar de la trampa de Tucídides. Yo creo que con el correr de los años, esa discusión, por lo menos en la literatura de las relaciones internacionales, fue virando, más allá de si ese crecimiento iba a ser pacífico o no, a la discusión de si el crecimiento de China era un desafío o es un desafío para el orden internacional o el orden internacional liberal. Y esta discusión muy asociada también a los desafíos que está enfrentando el orden liberal. En ese sentido recomiendo el último número especial de la revista académica International Organization, IO, que se enfoca específicamente en este tema, los desafíos del orden internacional liberal, y que tiene un artículo específico sobre el tema de China. Esta discusión sobre los desafíos del orden liberal es muy compleja, es muy interesante, principalmente porque estos cuestionamientos puede decirse que vienen desde dentro y desde fuera, es decir, desde dentro con movimientos populistas, nacionalismo, movimientos antiglobalización en países europeos, en Estados Unidos, Trump como el ícono de ese cuestionamiento desde dentro, por llamarlo de alguna manera, y ese cuestionamiento desde fuera con la emergencia de estas nuevas potencias, Rusia y China. Entonces, un punto interesante con respecto a esta discusión sobre el caso específico de China es lo que en la academia se denominó el contested multilateralism, o el multilateralismo disputado, ¿no? Y hasta qué punto las distintas iniciativas de China buscaban cuestionar o no el orden liberal existente o ciertas dimensiones del orden liberal. Esa discusión sobre un orden internacional es una discusión muy amplia, muy compleja, en la cual deberíamos pensar quizás más en ciertas dimensiones del orden y ver cómo China cuestiona o no alguna de ellas, ¿no? Entonces, estas grandes iniciativas, ya lo mencionaba Juan Pablo, Daniela también, el Belt and Road Initiative o la Franja y la Ruta, la Nueva Ruta de la Seda, como querramos llamarle, o el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, cómo estos fenómenos buscarían sustituir iniciativas multilaterales del orden liberal o no, o buscarían complementarlas de alguna manera. Me parece que por ahí es que viene la discusión. Otra literatura, otra línea de investigación ha analizado esto que se ha denominado el democratic backsliding, o los procesos de autocratización, y hasta dónde las potencias emergentes o China, Rusia, impactan en los regímenes domésticos. Esta también es una literatura muy interesante sobre difusión autocrática. Julia Bader, Juan Pablo la cita en su informe, ha trabajado esa línea de investigación, que también tiene sus complejidades, principalmente para entender dónde estarían afectando, cómo afectan, dónde afectan, si es lo mismo un país vecino que un país lejano. Entonces, por ahí ha ido la discusión el debate entre China y el orden liberal.
siento que, y en estos trabajos de I.O. que yo comentaba, hay cierto consenso en cierta parte de la literatura de decir que China se siente más cómodo con los valores westfalianos, digamos, de soberanía y de no interferencia, pero no, por supuesto, con ciertos principios centrales del orden liberal como democracia, libertad de prensa o derechos humanos. Y también, y es este artículo que yo les recomiendo de Weiss y Wallace, de cómo el Partido Comunista cuestiona ciertos principios del orden liberal cuando amenazan su supervivencia o cuando se siente amenazada, digamos, su supervivencia doméstica y soberanía. El segundo punto que me gustaría tratar es la discusión China-América Latina, es decir, dónde está hoy ese debate. Esto también Juan Pablo y Daniela lo planteaban, las relaciones entre América Latina y China se intensificaron mucho en las últimas 2 décadas, esa necesidad de recursos naturales que planteaba Juan Pablo es clara, la estrategia de go out o going out, y también el valor estratégico que tiene América Latina y el Caribe para China, considerando también que gran parte de los países que reconocen hoy a Taiwán están en esta región. La literatura, entiendo yo, a partir de los 2000, de China con América Latina se ha centrado principalmente en aspectos más de comercio, más de inversiones y de financiamiento. Ahí los trabajos de la gente de la Universidad de Boston, Kevin Gallagher, Margaret Myers, acá en América Latina también, Russell Peters, Urdines, Bernal Mesa, se han centrado principalmente en ese tipo de discusiones más económicas y los trabajos sobre cuestiones políticas o en materia diplomática también los hay, por supuesto, buscando entender cuáles son estos acuerdos estratégicos que se han firmado entre China y los países, foros como por ejemplo el foro China-CELAC, sobre el que escribe Javier Badel. Y yo creo que hoy en día la discusión está en cómo se posiciona América Latina en esta competencia, por llamarlo de alguna manera, entre Estados Unidos y China, ¿no? Y ahí el último trabajo de Carol Weiss, Dragonomics, me parece que resume muy bien esa discusión. Ella tiene su mirada, ¿no? de China complementando la hegemonía de Estados Unidos en la región. Pero bueno, me parece interesante que los trabajos académicos empiezan a ir en esa línea de intentar entender cómo se van posicionando los países latinoamericanos ante ciertas propuestas de China, como por ejemplo la nueva ruta de la seda, y principalmente una de las conclusiones, me parece, que trae esa literatura es que no hay tanta homogeneidad en la región como se puede llegar a pensar, ni tampoco en las respuestas a las propuestas de China. Es decir, bueno, en el caso del Belt and Road Initiative, la mayoría de los países firman un memorando de entendimiento, hay países que no lo firman, tampoco que ese memorando tenga costos muy altos para los países, ¿no? Es más una señal también, como planteaba Juan Pablo. Hay algunos gestos que los gobiernos hacen y que quizás no tengan ciertos costos, sí. Pero en definitiva es importante remarcar este punto de que no hay del todo una homogeneidad en la región en relación a la relación o el tipo de relación con China. Por último, para ir como algunas puntualizaciones sobre el informe en sí, yo creo que un muy buen punto que trae Juan Pablo es la necesidad de centrarse en temas como más específicos en la relación con China, que nos permita poder analizarlo con más detalle. Las discusiones más amplias de China y el orden internacional, o China cuestionando ese orden internacional, son para los académicos es difícil capturar eso. Entonces, ir a temas más específicos, a actores más específicos, me parece que es un punto importante que nos trae Juan Pablo y nos hace evitar esas discusiones tan amplias que a veces es difícil pensarlas en términos de preguntas de investigación, de variables, de mecanismos causales, todo ese vocabulario más académico. En ese sentido, el trabajo de Juan Pablo, mirando la relación entre los partidos políticos de la región y el Partido Comunista de China, me parece que tiene un buen punto, ya que en la literatura de relaciones internacionales el partido no ha sido un actor que se haya analizado en demasía,
Yo creo que seguramente por esas dificultades que planteaba Juan Pablo y la dificultad por comprender desde este lado del mundo las diferencias o las no diferencias entre el gobierno, el partido, entender el funcionamiento de la política exterior china, el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores, el rol del Departamento Internacional del Partido Comunista, cómo dialoga eso, cómo se toman las decisiones y cuáles son los discursos de uno y de otro, si es que coinciden o no coinciden. Entonces, coincido con Juan Pablo y me parece que es un buen punto. Hay pocos trabajos sobre este tema. Nuevamente el trabajo de Julia Bader y Hakenesh, que Juan Pablo cita, de International Studies Quarterly, me parece que es como uno de los trabajos centrales en este tema, que hace un repaso de esos encuentros y de los temas que se han tratado en esos encuentros entre los distintos partidos. Me parece que hay un punto interesante para destacar, que es intentar ver cómo, entender como el rol de la gente, digamos, o digamos del país latinoamericano, que también tiene sus intereses y que también deberíamos cuestionarnos si es un receptor de mensajes simplemente, o puede que en ciertos temas haya intereses en comunes y en algunos casos se complementen entre digamos, el mensaje del gobierno de China e intereses de los países latinoamericanos. Otro de los puntos importantes y también muy atado a esta discusión que nos trae la gente de la CAS, que me parece muy interesante, sobre el futuro de los partidos políticos, es intentar pensar hasta dónde los partidos tienen cabida en la formulación de la política exterior, y no son políticas exteriores presidencialistas. Obviamente sobre este tema del rol de los partidos políticos en el proceso de toma de decisiones, en nuestra audiencia justo está Camilo López, que ha trabajado este tema para el caso de Uruguay. Carlos Luján también lo ha trabajado, y en el caso particular sobre Uruguay-China, Andrés Raggio también, sobre qué posicionamiento tienen los partidos políticos uruguayos hacia temas claves con China, ya sea TLC, ya sea Banco de Inversión, o sea el propio establecimiento de las relaciones diplomáticas, y Javier Bonilla estudió este tema. Estoy terminando. ¿Puedes pedirte llegar al fin, porfa? Sí. No, yo creo que por ahí nomás, cualquier cosa puedo ir cerrando, no sé si ya terminé, los minutos. No, está muy interesante, solo que ya te pasaste un poco el tiempo, sobre todo los 2 puntos últimos me parecían también muy interesantes. Yo propongo que hacemos una breve ronda, por favor, si alguien quiere preguntar algo, por favor, a términos de preguntas, no contra comentarios, porque si no se nos va a alargar mucho, para que después un poco Juan Pablo puede tomar de estas preguntas y también obviamente los comentarios de los 2 comentaristas. Bueno, si surge algo para que ellos también lo puedan comentar. Así que si alguien tiene una pregunta, por favor, les pido de levantar la mano. Estoy mirando. Si no, yo estaría dando simplemente la palabra a Juan Pablo. Le voy a esperar un segundo más. Si alguien se anima a preguntar. Yo, en lo personal, aquí hay Liliana Fasciani. Por favor, entonces, adelante. Hola, buenas tardes. Interesantísimo lo que han expuesto hasta ahora Juan Pablo, Diego, Daniela. Gracias, Sebastián. Tengo un par de preguntas. En primer lugar, ¿por qué convendría a Latinoamérica hacer negocios con China? Sabemos que China necesita recursos naturales y que algunos países de América Latina pues le son especialmente atractivos, pero los términos de esa cooperación a mí me parece que favorecen siempre más a China que al país latinoamericano. Esa es la primera. Y la segunda, es admisible hoy en día más que nunca pasar por alto que China se sostiene bajo un régimen comunista en el que se violan los derechos humanos recurrentemente de sus propios ciudadanos. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una actitud relativista acerca de estos derechos humanos que deben ser protegidos, garantizados, y que en China se sabe que no. Gracias. ¿Otra pregunta?
Sí, Mi pregunta, yo ¿ya? haría una pregunta. Por favor, Javier. No, tenemos poco tiempo, ¿verdad? El problema es que Sí, sí, si pero abrimos, está si bien las abrimos preguntas. Sí. este tema es para mucho. Yo creo que, bueno, primero me gustó mucho la intervención de Juan Pablo, porque me hizo acordar a un viejo viaje mío en el año 81, invitado por el gobierno de Cuba a La Habana. Y luego, un poco más acá, hace unos 10 años, a Azerbaiyán. Los dos primeros se parecieron mucho, y por lo que cuenta Juan Pablo, que yo nunca fui a China, pero seguramente deben ser muy parecidos también. Es decir, esa suerte de protocolo simpático, pero que no te puedes levantar de la mesa del Congreso porque si vas al baño te acompaña una persona. Entonces, ese mundo, que Liliana estaba de alguna manera refiriéndose a ello, constituye una característica, pero que en este caso es particularmente importante porque, claro, la trascendencia de la China no es la trascendencia de Cuba ni de Azerbaiyán, ¿verdad? Entonces, efectivamente tenemos planteado a nivel global un desafío que pone en cuestión cosas muy serias, no solo, obviamente, el carácter democrático y liberal, el cual no vamos a discutir porque eso es una satrapía, no es una dictadura. China es una satrapía. Entonces, lo que pone en cuestión, más grave todavía, es la modernidad. Entonces, hasta ahí dejaría yo la cosa porque me parece que esta discusión lleva un poco más de tiempo. Pero quiero decir que hay que tener relaciones con China. Uruguay hace muy bien en tener relaciones con China. Tenemos que vigilar eso porque es tanta la demanda que nos está primarizando el país, de alguna manera, por su capacidad de absorción de productos agropecuarios. Pero desde el punto de vista político, tiene Occidente entero, y el Occidente moderno, un desafío que fundamentalmente está planteado por China, y el segundo escalón que yo veo por la India. Pero bueno, yo lo dejaría por ahí, y gracias Juan Pablo por hacerme acordar de mis viejos discusiones de ver a Fidel, escucharlo 10 minutos y salir corriendo. Gracias. Juan Pablo. Bueno, muchas gracias a Diego, a Daniela y a Liliana y a Javier por sus intervenciones. Un inciso, una cosita que quería pedirle a Diego es este artículo que mencionabas de Wise Wallace, de China como amenaza del orden internacional. ¿Te importaría mandarme, no sé si a través de Sebastián o de Ángel, el link? Porque me encantaría leerlo. No sé si está abierto o no, pero me encantaría leerlo. Bueno, respecto a las preguntas, a ver, empiezo por Liliana. Bueno, la relación entre China y América Latina es, como decía en mi intervención, claramente asimétrica, pero China tiene una relación desde el punto de vista económico asimétrica con la mayoría de países del mundo, ¿no? Yo creo que América Latina, yo siempre me gusta apuntar esto, porque esto es una cosa que yo me di cuenta haciendo muchos viajes, todos esos viajes que hice por África, por América Latina y por Asia Central, siguiendo las inversiones chinas. Y siempre pensé que muchos países, desde luego los latinoamericanos, y eso no es algo achacable a China, de hecho, habían cometido un error estratégico tremendo al no exigirle a China que invirtiera en industrias de procesamiento, en industrias de valor añadido, y que condenara, entre comillas, a América Latina a jugar un rol como mero suministrador de materias primas sin procesar, ¿no? Es verdad que en la última década y media, América Latina ha tenido unos niveles de crecimiento enormes y en parte como consecuencia de la demanda china, ¿no? Pero a mí eso me hacía pensar que, primero,
no sé si el oportunismo o el cortoplacismo de los gobiernos de los países receptores, y luego el hecho de lo que hablaba antes del desconocimiento, porque China, o sea, ese discurso de las industrias de valor añadido es un discurso que China conoce muy bien, que el gobierno chino le ha exigido a los inversores extranjeros durante los últimos 40 años que si querían invertir en China tenían que transferir tecnología y crear industrias de valor añadido. O sea, eso no era algo ajeno para el gobierno chino y, sin embargo, los gobiernos receptores, por un cúmulo de circunstancias, supongo, también por las urgencias, también por la capacidad de negociación que tiene un país pequeño con respecto a China, pues nunca se lo ha exigido. Y a mí eso me parece que ahí América Latina, como otras regiones, pues perdió una gran oportunidad, ¿no? En cualquier caso, no creo que solo sea la simetría, sino también es la falta de transparencia, por ejemplo, ¿no? Y eso es una cosa que yo conozco muy bien, todos los efectos secundarios que vienen de esas inversiones chinas, ¿no? En términos de impacto medioambiental, impacto social, condiciones laborales. Es verdad que no se puede decir que todo está mal, ni mucho menos. Creo que depende mucho de cada país. Cambia país a país, las empresas chinas, unas funcionan mejor que otras, hay sectores mucho más problemáticos como los extractivos que otros, pero en cualquier caso la realidad es que los gobiernos latinoamericanos, como casi todos los demás, eso es importante matizarlo, creo que no negocian bien porque hay ese déficit de conocimiento, es una opinión muy personal mía, y porque creo que es una relación desigual y entonces negocian en inferioridad, ¿no? Respecto al tema de la actitud relativista con China en los temas de derechos humanos y en los temas políticos en general, bueno, es exactamente así. O sea, Estados Unidos ha sido el primer país que de alguna manera aparcó el tema de la pelea de los derechos humanos. China tiene de alguna manera canibalizado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y por ahí no tiene apenas críticas. Y yo siempre digo que ese es uno de los flancos débiles, ¿no?, de China. El tema de los derechos humanos lo ha sido a lo largo de los últimos 40 años. Creo que Estados Unidos y Europa, como principales inversores junto con Taiwán y Japón de las inversiones en China durante todas estas décadas, perdieron una gran oportunidad de exigirle a China reformas en clave política del mismo modo que le estaba exigiendo reformas en clave económica. Ahora creo que es demasiado tarde y creo que perdieron una oportunidad también de tener influencia en China a nivel político, porque China les convenció, y estoy pensando en concreto a la Unión Europea, de que aparcaran esos debates, o sea, que de alguna manera crearon esos diálogos de derechos humanos en Europa. Creo que también lo tiene con Canadá. Canadá al cabo de unos años lo dejó de presentarse, porque al final lo que eran básicamente un engaño, ¿no? O sea, China lo que decía es, bueno, llevemos esa discusión de los derechos humanos a un contexto bilateral de confianza, y así esa es la manera de que ahí pueda haber pues avances en ese tema. Y pongo el ejemplo de Canadá porque yo conozco a la persona que hizo el informe encargado por el gobierno canadiense para que hiciera una valoración de 10 o 12 o 15 años de encuentros bilaterales sobre derechos humanos entre China y Canadá, y llegó a la conclusión de que no había habido ningún avance tangible como consecuencia de ese diálogo, ¿no? Y entonces esa fue la razón que llevó al gobierno canadiense a cancelar esos diálogos. Pero con Europa pasó lo mismo, y Europa ahí tenía, insisto, era un flanco débil de China, tenía la oportunidad de haber presionado, pero China le convenció con su discurso clásico, ¿no?, de que China es un país muy grande, es un país muy complejo, que necesitan tiempo. Y al final, y ahora empalmo con la pregunta también de Javier, de que China
poco a poco iba a ir desarrollándose a medida que iba a ir democratizándose a medida que fuese desarrollándose, ¿no? Y eso es una creencia que en el extranjero, y en concreto creo que en Estados Unidos y en Europa, ha habido muchos defensores de esa idea, una idea yo creo interesada, y que cualquiera que mirara donde tenía que mirar podía llegar a la conclusión, pero yo os estoy hablando de que ya cuando yo llegué a China en el año 2003, 2005, 2008, incluso con los Juegos Olímpicos de Pekín en ciernes, ¿no? Que China estaba en modo vegetariano. Bueno, cualquiera que conocía un poco eso tenía la convicción, yo al menos la tenía, de que China jamás iba a ir por ese camino, ¿no? De hecho, entre otras razones, porque cualquiera que conoce el funcionamiento del Partido Comunista, que se toman las decisiones teóricamente, colegiadamente, donde hay distintas facciones, etcétera, pues a la última paloma del Partido Comunista, que fue Zhao Ziyang, fue el que salió a tratar de que los estudiantes en Tiananmen, en el año 89, volvieran a sus casas y un poco les tendió la mano, ¿no? Bueno, pues después de la masacre de Tiananmen, a ese señor lo purgaron, estuvo en arresto domiciliario, era el secretario general del partido, o sea, era como, no recuerdo si era el número 2 o el número 3 del partido, y esa persona que decidió, pues que optó por una salida negociada, una salida percibida como blanda, pues fue purgado, acabó en arresto domiciliario, y cuando murió no hubo ni una sola mención en los medios de comunicación chinos a su muerte, y solo hace 2 años su familia pudo rescatar las cenizas y darle un entierro como Dios manda, y esta persona murió, si no recuerdo mal, en el año 2007, ¿no? Entonces eso es lo que les pasa a los reformistas, ¿no? en el partido, y realmente no hay ningún incentivo por parte de los miembros del Politburó por impulsar nada en clave reformista, ¿no? Por lo tanto, para mí era muy obvio lo que hoy es claramente obvio, y es que China no va a democratizarse, China no, y con Xi Jinping menos aún, porque Xi Jinping es el primero que cree que el modelo chino es mejor, no solo el idóneo para China, sino mejor que el democrático occidental. Y yo lo estoy viendo en un proyecto en el que estoy involucrado desde hace un año, en el que estoy siguiendo las narrativas oficiales chinas, ¿no? Los discursos y lo que salen en los medios de comunicación oficiales chinos, y es un discurso de la superioridad del modelo chino respecto a las democracias, ¿no? Y eso, bueno, obviamente utilizando como coartada, como explicaba antes, la supuesta buena gestión del COVID, que habría mucho que hablar sobre eso, y la supuesta erradicación de la pobreza, que también habría que hablar mucho sobre eso, porque obviamente usan parámetros que les han permitido llegar a esa conclusión. En resumen, el gran desafío, ¿no?, que tenemos por delante, y Javier, tú hablabas del desafío global, el desafío es exactamente ese, ¿no? ¿Cómo vamos a lidiar con una potencia económica que además es una potencia económica con todas las letras? O sea, está en la parte alta de la cadena de valor, porque ha invertido muchísimo dinero de sus superávits, los ha invertido en I+D, y por lo tanto está pues creando patentes, investigando, y está en la parte alta de la cadena de valor, ¿no? Y por lo tanto este país tan potente, el país más poblado del mundo, la segunda economía, pronto la primera, es un país con el que no compartimos valores democráticos, y sin embargo con la que vamos a tener que lidiar, ¿no? Y ahí pues yo soy poco optimista, si me permitís la opinión, por lo que decía antes, porque no hay incentivos dentro del Partido Comunista a pactar en la cultura china. El pacto o la concesión es visto como un símbolo de debilidad, y hemos visto cómo han pasado por la piedra a Hong Kong, ¿no?, el territorio más próspero de Asia durante décadas, gracias a sus instituciones y a su democracia. Bueno, a su democracia, no estoy seguro que se pueda decir democracia
exactamente lo que había en Hong Kong, pero desde luego sí que había libertad, etcétera. Y eso, pues en cuestión de unos pocos años ya no queda nada de todo eso, ¿no? Y nadie en el mundo ha sido capaz de hacer absolutamente nada más allá del puntual griterío, ¿no? Y la siguiente estación es Taiwán, y ahí no sé si, bueno, Diego hablaba de la transición de poder y todo eso, ¿no? No sé si la guerra será ahí, pero desde luego es un punto muy caliente y yo creo que China está muy confiada en sus propias fuerzas, porque lo es económicamente y lo es militarmente. Y bueno, y luego está el factor de la opinión pública en el propio país. Pero claro, es que es un país donde la opinión pública está detrás de su gobierno, porque obviamente la información no fluye como fluyen las democracias. Entonces, no tiene la presión de la opinión pública, ¿no? Como podrías tener en un país democrático. Entonces, bueno, efectivamente es el gran debate, y eso no significa que no haya que tener relación con China. Obviamente China es un jugador que nadie puede obviar. Yo siempre digo que lo primero que tenemos que hacer es conocerla mejor, entender quién es para poder negociar más de tú a tú o al mismo nivel. Creo que hay que tratar a China como tratamos a otros países. ¿Por qué le permitimos a China lo que no le permitiríamos a otros países? Si China nos espía, si China compromete nuestra seguridad nacional, ¿por qué a China qué miedo escénico tenemos que no se lo permitimos, ¿no? Y luego, y eso ya es una cuestión un poco idealista, si queréis, ¿no? de que creo que tenemos que tener el coraje moral de defender lo que está bien, ¿no? Y es verdad que la economía y el desarrollo es muy importante, pero como decía un artículo que me pasó Sebastián, creo que de un colega suyo, la libertad también es importante, ¿no? Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos. Ya en honor al tiempo avanzado, hay mucho más que se podría decir. Me interesa, por ejemplo, discutir si la diferencia entre satrapía y dictadura, si tiene ahí un artículo, me gusta, directamente puse a googlear, obviamente. Satrapía marca el arcaísmo. No Sí. es autoritario, pero arcaico. Por eso pero no es moderno. Sí. Moderno en el sentido de la ilustración. Sí, es que es interesante. Y yo creo que hay dos puntos que valen la pena un poco todavía investigar, pensar. Uno es, creo que el cambio que hay entre el tiempo de Xi Jinping desde el 2014 a lo que fue la China antes. Yo creo que hay un cambio sustancial, hay una continuidad, pero también hay cambios, ¿no? Ha sido un régimen mucho más personalista y es algo que todavía no sé si todo Occidente ha entendido. Ahí yo creo que falta discusión. Y lo segundo que siento que falta especialmente discusión académica, y eso es un poco un llamado también a los politólogos internacionalistas, sobre la influencia china en los organismos internacionales. Porque yo mismo lo he visto trabajando allá, cómo han aumentado el dinero, las tropas que han dado para misiones de la paz, y obviamente eso es una manera de ejercer influencia. Yo creo que todo este ámbito de China y relaciones institutos multilaterales, instituciones, es un tema que todavía da mucho para discutir, como dan muchos temas más. Lo voy a dejar aquí, invitándoles a seguir nuestra labor, invitarles mañana a la próxima mesa que Ángel Arellano puso en el chat, a la misma hora, sobre conflictividad social e institucionalidad democrática en tiempo COVID-19. Y les mando un abrazo, un agradecimiento, y ahí nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.